Muchas gracias y me complace muchísimo estar aquí. Bueno, mi propuesta para esta conferencia es que las Naciones Unidas deben financiar a la Organización Mundial de la Salud para que cree un registro global proactivo de cada prueba rigurosa de las intervenciones diseñadas para prevenir la violencia, con énfasis igual en no solo lo que funciona, sino lo que no funciona y dónde podría funcionar o no en el contexto cultural, social y nacional. Por favor, entonces, levanten la mano si han escuchado hablar de la colaboración Campbell. ¡Qué buen grupo! Hay muchos lugares del mundo donde pues hay políticas y donde nadie casi levanta la mano. Y los que levantaron la mano saben que la colaboración de Campbell está dedicada a aprobar las intervenciones mediante un esfuerzo voluntario internacional hospedado por el gobierno noruego y trata de lograr altos estándares, revisiones sistemáticas con un muy pequeño presupuesto, recursos muy escasos, utilizando altos estándares para ver qué ayuda y qué funciona en la educación, servicios sociales, crimen. Y hay un lugar de Internet donde puede entrar la gente, pero me da mucho miedo que no se toman decisiones de política conociendo qué es lo que hay en este sitio de Internet y algunos otros, y que demuestran cómo prevenir la violencia, aunque las intervenciones no están diseñadas para la violencia. Por ejemplo, la restauración, las conferencias de restauración de justicia, que requieren unas 2 o 3 horas para que las víctimas, los delincuentes, la familia y los amigos hablen de 3 cosas. ¿Qué pasó en ese incidente violento? ¿Quién salió lesionado? ¿Cómo? Y cómo se puede reparar el daño por parte de la persona que lo llevó a cabo. Esto es la revisión que trabajó el Centro de Cambridge, que trabaja en la criminología experimental. Lo que nos muestra esta gráfica es pues la sabiduría convencional, lo que se sabe convencionalmente. La justicia restaurativa es buena para niños jóvenes, pero no para delitos realmente violentos. Y esto trata de reducir los juicios y si queremos invertir en algo es en el delito realmente violento donde hay que invertir. Pero ¿dónde se toman estas pruebas controladas? ¿México? ¿Burma? ¿España? ¿Birmania? ¿España? No, vienen de países de habla inglesa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues parte de la investigación cuando se armó, pues solamente teníamos recursos para hacer la investigación en inglés y encontramos 519 estudios en inglés, pero quizá hemos perdido también algunas pruebas aleatorias en español o en otro idioma, tal vez gente que lo haya llevado a cabo y haya informado de esto en sus informativos internos, pero no se habla de otras pruebas de intervenciones, aún en un esfuerzo muy global para sintetizar cada prueba posible de una intervención que logra cumplir con todo esto. Incluso este estudio no cubre todo el globo y toda la muerte por violencia que sufre la gente. Así que mi propuesta es arreglar ese problema con un registro proactivo en el cual la gente pues consulte diariamente en muchos idiomas buscando pruebas o intervenciones en las cuales no solamente ver si funcionan en algún lado o si no funcionan en otros, y si el contexto es la diferencia, si la validez externa es tan fuerte como parece ser. Y realmente nos lleva a la definición de lo que es con base en evidencia. Cuando la gente habla de políticas con base en evidencia, tienden a significar una validez interna. Enfatizan el hecho que se lleva a cabo en una prueba de control aleatorio, y esto lo apoyo muchísimo. Si es una prueba sin prejuicios, bueno, es efectiva en un modelo muy
objetivo es fabuloso. Estamos a millas de distancia de donde estuvimos cuando alguien dijo, lo hicimos y pues se redujo el crimen. Qué padre, muy bien. Pero lo que no enfatiza y lo que he estado trabajando en mi propia carrera. Estoy aquí para hablar de mi dolor, ¿no? Y bueno, pues lo que se trata es si va a trabajar, a funcionar en otros lugares cuando se replica hasta que no se repita la prueba en un lugar diferente, de manera que podemos ver si obtenemos los mismos resultados. ¿Qué significa global? Bueno, pues no que la intervención funcione en todas partes, si es que funciona en alguna parte, sino la evidencia en cuándo funciona y cuándo no, y desarrollar la comprensión de por qué y cómo podrían ser las variaciones, tal vez de tamaño. Se hablaba de un programa de intervención temprana que tiene tamaños de efecto muy grandes en unos países y muy pequeños en otros. Y la teoría es que las prácticas familiares en los países donde los efectos son tan grandes son muy diferentes a lo que enseña el programa, de que teóricamente debería tener un efecto más grande, pero también sugiere que los programas pues no son muy diferentes de las prácticas de crianza en otros países. Y ese es el tipo de enfoque global que puede ocurrir al tener más estudios en más países en una base de datos simple que integre lenguajes múltiples. Esa es la idea básica. ¿Por qué nos debe preocupar aquello que funciona en un lado y que no funciona en otro? Aquí estoy para decirles que 300 periódicos informaron en el 84 que pues los arrestos por violencia doméstica demostraron que los arrestos, bueno, pues tuvo una ofensa repetida del 10% en 6 meses y 19% al enviar al sospechoso a sacarlo de la casa. Y fue una prueba muy clara en la comunidad, muy bien organizada y con una muy baja tasa de desempleo. Sin embargo, pues cuando hablamos de redención, a partir de todo esto diremos cuando publiquemos que solo había una prueba y que debía replicarse. Y pues más allá, cuando se replicó, no pudieron encontrar el mismo efecto en Omaha y encontraron en otros lugares. Cuando hice una de las réplicas independientes en Milwaukee, descubrí que el efecto enmascaraba una contradicción fundamental que, bueno, pues sí disuadía el empleo, sino que duplicaba la ofensa entre los desempleados. Y lo mismo sucedía en un nivel comunitario. El arresto finalmente afectaba muchísimo y esta gráfica muestra las parejas hispánicas casadas. Nos muestra que los efectos que se lograron fueron directamente los opuestos de lo que se esperaba y vimos muchas de las réplicas. Lo que encontramos ahí fue que en la muestra afroamericana que estudió mi equipo en Milwaukee y en la muestra de la clase blanca trabajadora de un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Colorado, tuvimos el mismo efecto que el que tuvimos en la prueba de Miami con las parejas hispánicas casadas, pero nada de esto apareció en Minneapolis. Y no nos sorprende porque Minneapolis es una ciudad muy bien equilibrada con alta integración, donde pues no hay muchas de las calidades que mencionábamos en la conferencia de ayer. Y estos lugares, vamos a decir Omaha, Miami, Milwaukee, son famosos por estas grandes inequidades. Una pregunta que se relaciona y que me ha ocupado en fechas recientes es cuánto tiene que trabajar una persona, cuánto se requiere para descubrir que realmente no funciona y es muy
dañino. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo debe ser el estándar de atención? 6 meses, 2 años, 23 años. Bueno, pues es exactamente lo que obtuvimos en el experimento de Milwaukee, donde buscábamos el efecto potencial del arresto para proteger a las víctimas de un homicidio cometido por sus parejas. Y bueno, pues esto no afectó el asesinato, pero fue lo opuesto a la ayuda. Las víctimas a quienes se arrestó la pareja murieron a 5.66, a una tasa de 5.66% más alta por otras razones, no por homicidio. Y esta es la curva de supervivencia. Podemos ver que estaba presente desde el inicio, pero no era significativa estadísticamente hasta 15 o 20 años después. Y ese es el tiempo que se requirió para encontrar cuánto daño estaba haciendo esta política en Milwaukee. Y para muchas de la intervención, pues nos hace preguntarnos si, y especialmente siendo una prueba no experimental, pero aunque lo fuera, podremos sacar conclusiones de lo que es bueno para un horizonte de tiempo. Y bueno, pues aquí podemos ver el proyecto de preescolar. Incrementa, bueno, pues las buenas noticias en cuanto al beneficio y la efectividad en cuanto a costo de una intervención poco costosa entre las edades de 2 a 4. Pero si tuviéramos buenas y malas noticias al hacer estos seguimientos a largo plazo, también sugeriría que el registro global que fomenta la importancia de este tipo de resultados podría alentar a los gobiernos para que inviertan generalmente en los seguimientos. De tal manera que lo tengamos muy claro, en el experimento de Milwaukee se asignaron 1.200 casos, hubo 1.125 víctimas y pues en el seguimiento en cada caso el culpable salió con las manos esposadas y acompañaron a la víctima frente a los vecinos. La víctima tuvo que ir al día siguiente al tribunal, donde pues todo representaba altos niveles de estrés para las víctimas de violencia intradoméstica y también para los arrestados en Milwaukee. Y esto nos dijo que los resultados posiblemente, y esta es una especulación, necesitamos más investigación para verificar las diferencias de estrés postraumático que esperamos comenzar en nuevos experimentos en el futuro próximo. Pero por cada 1.000 víctimas de abuso intrafamiliar, en realidad se crearon 36 muertes excesivas en los 23 años. Si tomamos los arrestos anuales en el Reino Unido por violencia intradoméstica, donde no hay violencia física, pero sí hay más gritos y palabras, y si esto aplicara, no lo sabemos. Es la pregunta de la validez que debe abordar este registro mundial. Y bueno, la policía en el Reino Unido cada año recorta la vida de 3.660 mujeres. Esto es parte de lo que debemos admitir que no sabemos, que nos puede matar o matar a otros, incluso cuando tratamos sinceramente de ayudar, pero sinceramente no existe evidencia en cuanto al fomento de las prácticas que ayuden, y solamente prueba la diferencia donde a la gente no le gusta, en un mundo donde a la gente no le gustan las malas noticias, y esto puede mantenernos en la verdad al enfatizar las mejores y las peores prácticas. Oímos hablar mucho sobre las mejores prácticas, así que me las voy a brincar la mayoría en mi lista y voy a trabajar pues más en la parte superior para tener este tipo de pruebas aleatorias pioneras que tristemente pues no existen en este momento. Un esfuerzo relacionado es el uso de trabajadores sociales y policías para que traten de resolver estas llamadas de violencia intradoméstica y resolver problemas. Me parece que hay quien está trabajando en lo de DARE, CCTV, Scare Straight. Y bueno, pues algo que no se ha mencionado porque no va directamente a las versiones actuales de asesoría
que utilizamos en Estados Unidos y en otros países. Pero pues si conocemos el trabajo del profesor John McCord, que hizo algunos de los primeros estudios de prevención, pues vimos que algunos muchachos de 14 años de edad se les enviaba a algunos campamentos de verano para que tuvieran acceso a atención a la salud, y la profesora McCord hizo un seguimiento de 30 años donde descubrió que los niños con tratamiento habían muerto antes que el grupo de control. ¿Cuánta gente les hubiera dicho que era poco ético tener un experimento donde se diera este tipo de beneficio a algunos niños y se les negara a otros? Entonces, a los niños con quienes fuimos injustos se les negó esto. Bueno, pues vivieron más tiempo, cometieron menos delitos y tuvieron menos enfermedades mentales. Nadie debe conducir este tipo de programas sin tener la sombra de Cambridge Somerville como un recordatorio estable de lo que debe evitarse. Lo mismo debe hablar sobre los segundos en responder en caso de abuso de maltrato intradoméstico. Cuando hablamos de estos estudios aleatorios en Estados Unidos, uno de estos se hizo en conjunto con el experimento del arresto en Miami. De lo que se trata es llegar a una llamada de crisis y la policía regresa con un trabajadora social para hablar con las víctimas, sin tener en casa a la persona que haya infringido el maltrato. Se obtiene y se da información para poder hacer un seguimiento y tratar de detener la violencia, que todo esté dentro del control. Y las pruebas aleatorias repetidas en revisión, como en la colaboración de Cambridge, se han publicado. Y los efectos en esta intervención nos mostró que no había efectos para evitar las lesiones, pero hubo evidencia de que había violencia intradoméstica más frecuente. Así que no sería un programa que habría que fomentar para evitar la violencia. Y bueno, pues nada como Scared Straight, que es uno de los programas más importantes del mundo. El señor Petrosino hizo una revisión de este programa. Aquí se lleva gente con riesgo de cometer delitos, ¿no? A ver, quiero preguntar a la gente de países latinoamericanos que se encuentran aquí, ¿cuántos de ustedes llevan a los niños pequeños a la cárcel para que los prisioneros los asusten y les digan, no hagas lo que hice porque entonces vas a estar aquí rodeado de gente muy mala? Donde se supone que hay que asustar a los niños para que vuelvan al camino de la rectitud y no cometan delitos, ¿no? Sí, sucede así, bueno, porque esto es lo que hace este análisis de 7 pruebas aleatorias. Lo que pasa es que se incrementan las tasas de delincuencia. Patrocino lo publicó y estaba en internet, y cada semana una persona le decía gracias por su informe. Me interesa mucho cómo puedo establecer un programa de Scared Straight. ¿Me puede mandar detalles de cómo hacerlo? Scared Straight se llama el programa. Es decir, rectos a partir de un susto, ¿no? Y bueno, estos programas hablan de violencia y no funcionan. Otro es CCTV, que es muy popular. Los evidencian los beneficios políticos de las cámaras de circuito cerrado en los lugares públicos, pues son muy fuertes, pero David Farrington y sus colegas para la colaboración Campbell revisaron la evidencia de algunos experimentos o evaluaciones casi científicos, colocaron cámaras en áreas públicas y otro tipo. Hubo 23 evaluaciones en todo el mundo en inglés que veían la violencia como un resultado para medir. Y en esas 23 evaluaciones, hubo un efecto muy fuerte en la violencia solo en 3 casos. Pero en general, el efecto de la televisión de circuito cerrado no tuvo efecto en la violencia. Y lamento no haberles podido mostrar estos experimentos. Pero aquí vemos que al final de la diapositiva nos dicen cuánto dinero va a gastar el gobierno en las cámaras de televisión de circuito cerrado
en lugares públicos a nombre de la prevención de la violencia, que podría ayudar o invertirse en intervenciones que funcionen. Y esto, bueno, pues una vez más, el registro global. Farrington vio los estudios en inglés y ya tal vez haya visto unos 100 en otros idiomas en cuanto a los métodos utilizados, y pudo haber encontrado algunos lugares con mucha más violencia que podría haber un efecto de las cámaras en la violencia. Pero hasta que no recopilemos estos estudios en muchos idiomas diferentes de muchas partes diferentes del mundo, no lo sabremos. Quiero darles algunas buenas noticias. Y en este momento es provisional. Si van al sitio de internet de Campbell Collaboration, lo que van a encontrar es que estos experimentos de patrullaje son muy eficaces en Estados Unidos. Y si piensan en la concentración de los picos de delitos en las ciudades, el delito violento en Tokio es lo que vemos aquí. Nadie piensa en Tokio como una ciudad muy violenta, y de hecho es una de las ciudades más seguras del planeta, pero incluso en Tokio la violencia se concentra en un porcentaje muy pequeño de todas las áreas, y lo que la policía se ha negado mucho a hacer hasta fechas recientes, cuando vemos cuáles son sus patrones de patrullaje, podemos ver lo que están haciendo, y es que no van a los puntos donde hay más problemas. Cuando vamos a otros países, la pregunta es, ¿los efectos son iguales a los que se obtuvieron en Estados Unidos? Hay un experimento de punto clave de homicidio en Caracas, que lo hizo CF, y se lanzó el 1 de septiembre un experimento en Trinidad, pues que no era irse a uno de los puntos de mayor dificultad tras otro, sino solamente a uno para minimizar la pregunta de ir presionando para que el delito se disperse, sino en lugares donde a las pandillas no les preocupa tanto entrar en el territorio de alguien más. Este enfoque puede ser el casamiento perfecto de la epidemiología y la intervención, porque ahí podemos ver dónde se concentra el delito, por ejemplo, en los casos de AIDS. Y bueno, cuando podemos tener esto, podemos tener una prueba aleatoria para conocer la diferencia. Y la pregunta es, una vez que tenemos la respuesta correcta, podemos obtener los mismos resultados en otros países, y considerando que la tasa de delincuencia es muy alta en Trinidad más que en el Reino Unido, tal vez esto podría llevarnos a la conclusión de que sería mucho más fácil obtener esto como resultado en Trinidad, que es lo que tuvimos en los primeros 2 meses en comparación con los 2 meses previos. Vemos un incremento del 38% en balaceras y asesinatos en los distritos controlados, los 20 distritos completos con policía, donde decidimos no tener una estrategia de punto clave. Y en los 20 a los que les dimos mapas, reuniones semanales, realimentación de cuánto patrullaje debían hacer en las áreas conflictivas, lo que vimos fue una reducción de un 22% en los primeros 2 meses. Ahora, bueno, estos son solamente días, el experimento se podría caer, pero la diferencia estadística continúa. El experimento de sigue, bueno, pues se parece cuánto tiempo le tenemos la penicilina al grupo de control cuando sabemos que está funcionando en el grupo de tratamiento. Así que dentro de un mes aproximadamente vamos a llevar al experimento dentro del grupo de control, y tal vez reduciendo las balaceras, los delitos de alta violencia. Y todo esto, bueno, pues tiene mucho que ver con la instrumentación como otro tema clave en que el Registro Mundial puede ayudar a abordar. Entonces, mi propuesta para las Naciones Unidas es que deben financiar al Fondo Mundial, a la OMS, para crear un registro proactivo global de cada prueba rigurosa, de toda intervención diseñada para evitar la violencia, y haciendo énfasis en lo que funciona, en lo que no funciona, y sobre todo poniéndolo en contexto. Esta propuesta pues se basa más sobre el registro proactivo.
El registro proactivo, bueno, pues son pruebas aleatorias, los procesos de revisiones sistemáticas, pues todo esto son sistemas reactivos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos creó una lista proactiva con soluciones que funcionan. No tengo yo muchas cosas buenas que decir exactamente sobre cómo se hace, pero me parece importante saber que fue la primera identificación proactiva en una amplia variedad de problemas. Y el registro proactivo del tipo que estoy proponiendo para la Organización Mundial de la Salud debe ir a esos registros nacionales, primero que nada, pero quizá en más de 1 o 2 países. Mañana escucharemos cómo la concentración continua de prevención o de investigación de la prevención de la violencia se encuentra en Estados Unidos. Y estamos trabajando con Estados Unidos y otras partes del mundo, lo cual me parece que es un supuesto muy tenue. Si tenemos el registro proactivo y buscamos estudios constantemente, contactamos a los autores, hacemos copias, los colocamos en una base de datos. Si realmente tomamos la validez externa tan seriamente como hemos tomado la validez interna, me parece que podemos tener prospectos para un gobierno realmente global que puede funcionar, y lo cual nos puede llevar al tema de esta conferencia, esta sexta conferencia de hitos en la prevención de la violencia mundial, de desarrollar metas mensurables. Y aquí hablamos de los estudios epidemiológicos y de muchos otros tipos, y los estudios de intervención siempre los coloco al centro para aprender cómo prevenir la violencia y tener prácticas más eficaces. Y de una forma muy importante sería eficaz a la larga. Y esta forma es mantener operando el número de pruebas que tenemos. Veamos el blanco. Cuanto más tengas de pruebas, pues más sabemos, más podemos hacer. Así que debemos duplicar el número de pruebas rigurosas para evitar la violencia en los próximos 5 años en el mundo. Vamos a duplicar el número de pruebas en cada país. Y pues no hay muchos países que hacen esas pruebas, así que vamos a duplicar el número de países que han llevado a cabo una prueba rigurosa de prevención o de intervenciones de prevención a la violencia. Y aquí lo importante es que requerimos más que solamente duplicar. Tiene que ir mucho más allá de lo que está disponible en este momento en cualquier país, ya no digamos en el mundo. Chris Milton me pidió que hablara a este grupo y que hablara de mi propuesta de que el Reino Unido desarrollara ese registro. Hace 5 años era una esperanza, ahora es pues un poco de memoria, de recuerdo. No he visto que el Reino Unido lo haga, aunque lo han hecho para la salud, pero lo que hemos invertido en la paz mundial es algo que de lo cual puede beneficiarse las Naciones Unidas y la OMS para evitar y prevenir la violencia. Muchísimas gracias.